Buenas tardes, compañeros. Hoy miércoles 31 de julio, siendo las 5:02 de la tarde, vamos a tocar un tema muy importante sobre limpieza de biocapas a cargo de la compañera Erika Rueda. Listo, Erika. Somos todo oídos. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, pues ayer quedaron como con algunas dudas referente al tema de biocapas. Entonces, quería como profundizar un poquito en este tema. Todo eche para allá. Quería como profundizar un poquito en este tema para que ustedes tengan mayor claridad de lo que son estas formaciones. Entonces, para poder analizar qué es una biocapa, debemos analizar que son formaciones, pero que estas formaciones tienen cuatro posibles, eh, cuatro posibles causas. Una que pudiera ser la parte biológica, otra que puede ser causa química. Nicolás, contesta a su papá y dígale que estoy en capacitación. Otra que puede ser por causa química, otra que puede ser por causa térmica y otra que puede ser por causa de proteína, ¿sí? Entonces, son cuatro principales factores que nos van a generar biocapas en una superficie. ¿En qué tipo de superficie? Llámese en paredes, llámese en aceros inoxidables. De hecho, nuestro cuerpo sufre de formaciones de biocapas, como lo es al momento de levantarnos, sentir esa sensación en los dientes que no hace que los dientes sean lisos, sino que tengan cierta asperosidad. Y esto lo producen las bacterias que durante la noche se reproducen en nuestra boca. Entonces, ¿qué tan rápido se reproducen? Si tú tienes un diente de pronto que va para conducto, se va a reproducir muchísimo más rápido. Si tú tienes los dientes perfectos, quizás en el transcurso del día es que empiezas a sentir esa sensación en tu diente. Eh, estas formaciones, a ver, vamos a, por aquí, espérame, vamos a tratar de mostrarte un video. Por favor, no trates, Erika. Muéstranoslo. Ya. Este video va muy enfocado al por qué la resolución 2674 del 2015 nos habla de la limpieza de redes de agua potable. Escuchan y ven, ¿cierto? Vemos, no sé si Sí, señora, resolución 2674 del 2015, sí, compañera. ¿Pero están viendo el video? Aparece el video, pero el audio por el momento no se Audio. escucha. Bueno, Perdón la interrupción, ingeniero David, que se le puede dar ingreso a Franklin Navarro. Sí, con gusto. ¿cómo hago para que suene el video, compañeros? Debes volver a salir, Erika. Sal de compartir pantalla y en el momento en el que vayas a compartir pantalla, te da la opción de compartir pantalla y compartir audio. Entonces, compartir sonido, compartir. Porfa, me dicen si escuchan. Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, señora. Sí se escucha. ¿Qué es la biopelícula? Cuando algunas bacterias libres en el agua se asientan en las superficies en contacto con el líquido, comienzan a duplicarse formando una capa conocida como biopelícula. Las bacterias libres en el líquido representan solo el 10% del número total de bacterias presentes en una tubería. De hecho, el 90% de los microorganismos vive en la biopelícula, no libre en el líquido. Cuando la biopelícula está madura, partes de ella pueden desprenderse y contaminar otros puntos de las tuberías. La biopelícula causa numerosos problemas.
Una capa de biopelícula de 20 micras reduce la eficiencia térmica un 30% o más. La biopelícula causa la MIC, corrosión microbiana. La biopelícula representa el ambiente ideal para la supervivencia y proliferación de patógenos. Contacta con nosotros para obtener más información. ¿Cómo la ven? ¿Qué pueden entender de esto? ¿Es un poco más claro? Cuando nosotros hablamos de biopelículas en una superficie, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Primero, es que todo lo que sea alimento va a producir biopelículas. Cuando hablamos de que hay diferentes factores que las crean, uno de ellos es el factor microbiano, ustedes acaban de observar qué sucede. Si hablamos de la parte microbiana, podemos conocer que hay bacterias que son gram positivas y que son gram negativas. Las más difíciles de erradicar son las gram positivas. De pronto alguno de ustedes no sepa y no identifique muy bien qué es eso de gram positivas y gram negativas. Si usted es nuevo en Provinas y está trabajando en empresas de alimentos, estos son términos por los cuales, terminología que usted debe conocer muy bien y que le invito a que de pronto lo apunte porque en las fichas técnicas de los desinfectantes va a escuchar bacterias gram positivas y gram negativas. Si ustedes van a una clínica, si van a un centro veterinario, va a escuchar bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias en sí son microorganismos que generalmente están en todas las partes. De hecho, nuestro cuerpo es una fuente principal de bacterias. Lo que sucede es que cuando esta bacteria tiene un alza o tiene una incidencia en nuestro cuerpo diferente a la que nosotros mismos producimos, empiezan a generar ciertas enfermedades y no son enfermedades nada fáciles de tratar. Entonces, cuando nosotros hablamos de bacterias gram negativas y gram positivas, lo que hace la diferencia en ellos literalmente es la pared celular. Yo creo que aquí todos estamos pasados de los 25, 26 años y vimos Pokémon. ¿Alguien no vio Pokémon o todos vimos Pokémon? Yo no vi. Usted, no, usted es nueva, mamita. La invito a que vea Pokémon, ¿o yo? Entonces, Sí, yo sí vi. para los que hemos visto Pokémon, sabemos que Pokémon es un muñequito que él sale y protege y pelea y el fin, pero cuando va a descansar, él se mete a la Pokébola, ¿cierto? Que es la que lo protege mientras él descansa, mientras él recoge fuerzas. Las bacterias funcionan igual. La bacteria sería el Pokémon. Ella es una bacteria, pero ella se protege en una membrana citoplasmática como la Pokébola, lo que hace que sea muy difícil de que un desinfectante las inactive o las mate. Entonces, esta pared celular, esta membrana celular, siempre las va a proteger de cualquier desinfectante. De hecho, esa es la función. Creo que Clarita me puede corregir si de pronto estoy diciendo alguna situación equivocada, pero ellas, Erika, eh, David, David, Sí, señor. deje el campo abierto porque Hay personitas en la sala esperando, ahí están escribiendo en el grupo. Ah, gracias. listo, listo, perfecto. voy bien hasta ahí, Clara. Me apoyo de Clara porque Clara sé que es ingeniera de alimentos y ella pues no me va a dejar cometer errores. Entonces, lo que se tiene en cuenta es que al momento de controlar estos agentes, lo más difícil es atacar estas bacterias. ¿Por qué? Porque ellas en sí tienen una protección, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las biopelículas que se forman a través de carga orgánica, como ustedes lo acabaron, perdón, de carga microbiana, como ustedes lo acabaron de ver en este video, es que ellas se agrupan. Entonces ellas forman una colonia y al formar esa colonia, esa membrana celular se vuelve como un escudo, una barrera protectora que hace que cualquier desinfectante se vuelva impenetrable. Por eso es obligatorio la remoción de ellas. En el video veíamos dos factores que son importantes. Uno,
que es la MIB, que es la oxidación a través del control biológico. O sea, la misma bacteria al formar esta biocapa empieza a oxidar el acero inoxidable. Entonces, es importante retirarlo primero por eso. Y segundo, porque cuando ellas se empiezan a formar esta cantidad de bacterias, estas bacterias van a tener un desprendimiento que a la final nos va a contaminar. Si por ahí supongamos que estuviera pasando no agua, bueno, sí agua, porque es que el agua va para el consumo humano, se desprende y puede caer a nuestro organismo. Otra cosa que también nos dice el video y que es muy cierto, es que estas formaciones, si hablamos en una tubería o hablamos en un equipo que trabaje con calor, por ejemplo, como ayer les mostraba la escaldadora, va a hacer que pierda eficiencia térmica, o sea, va a hacer un aislante como si tuviera una piedra, entonces va a haber más consumo de gas, va a sobretrabajar el equipo y esto hace que pierda eficiencia. Entonces, esta eliminación de biopelículas se puede trabajar de muchos factores y la gente no lo conoce. De hecho, nosotros muchas veces como vendedores de químicos ni siquiera estamos enfocados en este proceso porque no conocemos. Si hablamos de biopelículas por proteína o por lípidos o por grasas, estaríamos hablando de que el 100% de las industrias de alimentos tienen este proceso. Si hablamos de una avícola, la avícola tiene grasa. Si hablamos de un matadero, el matadero tiene grasa. Si hablamos de una empresa de helados, las empresas de helado tienen grasa. Si hablamos de una panadería, las panaderías tienen grasa. Y ellos también pasan por procesos de temperatura. Entonces, muchas de estas biopelículas se están creando. ¿Por qué? Porque al entrar la proteína dime, Clarita. Clara, ¿tienes el micrófono abierto? Ya. Entonces, al entrar esta proteína o esta carga orgánica en presencia de calor, forma una adherencia, lo que permite que haber comida, temperatura y al haber un buen ambiente para las bacterias, ellas se alimenten de ahí y empiece a formarse el cultivo, tanto de bacterias como la adherencia de la biocapa. Si hablamos de biocapa por agua, ya ustedes vieron, la olla a presión de la casa es la imagen principal de lo que es una biopelícula por agua. La olla está nueva, usted pone a hervir agua y de una vez quedó la olla negra. Lo mismo, igualitico pasa en las empresas de alimentos. Si nosotros nos vamos para una empresa de bocadillos, Erika, pero la empresa de bocadillos no tiene grasa, pues ellos digamos que trabajan dulce, azúcar, sacarosa, pero si ustedes ponen las marmitas y las evidencian internamente, esas marmitas tienen biocapa. ¿Por qué? Porque hay presencia de agua y hay presencia de calor. Entonces pasa el efecto de la olla, se van volviendo negras. Hay otra adherencia que nosotros no conocemos y que debemos conocer y son las adherencias químicas. ¿Sabía usted que productos químicos ayudan a que estas biocapas se peguen? Es muy importante tener en cuenta que hay productos que son altos en cloruros. ¿Alguien sabe qué producto de Provinas no tiene cloruros? Uy, esta pregunta está para previa. Neutrox, Teterclean, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro producto? No sé, te estoy preguntando, ¿qué productos no tienen cloruros? Libres de cloruros. ¿Cuál es el de Teterclean? David, en Provinas. Tec 30. Protec 30. Son los dos únicos productos de nuestra compañía que no tienen cloruros. ¡Bravo, gané! Bueno, pero eso no como pregunta. No, pero sí. Son los únicos dos productos en estos momentos para el sector alimenticio que no tienen cloruros. Erika, ¿quiere decir que entonces los otros productos sí nos van a formar adherencias? Resulta, muchachos, que si nosotros no sabemos dosificar bien los productos y nosotros no hacemos las inspecciones operativas con el personal, sí. ¿Por qué forman adherencias? Porque si ustedes han entrado a las plantas de alimentos a hacer limpiezas, el proceso general de todo el mundo es aplican el jabón, refriegan y por allá cuando terminan de refregar, que pasaron 2 horas y el jabón se secó, es que van y enjuagan. Y eso pasa con nosotros y con casi que con cualquier empresa y en cualquier empresa, o sea, casi que todo el mundo hace el mismo proceso. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestros productos mal dosificados, o sea, hacemos una concentración muy alta y a eso
hay muchas empresas que le adicionan cloro o que le adicionan otro principio activo que para reforzarlo y no tenemos como esa experiencia de entrar a mirar bien el proceso. ¿Vamos a formar adherencias? Claro que vamos a formar adherencias químicas. El Proviclor a base al tener un porcentaje de cloro y los cloruros son muy bajos, si nosotros solamente dejamos que limpiaran una planta con Proviclor, a un futuro vamos a tener adherencia. Entonces, por eso es importante hacer la relación y explicarle al cliente y primero pues que ustedes entiendan el por qué se hace una limpieza ácida. Todo el que venda un producto desengrasante de pH alcalino o de pH neutro debe tener en su cabeza sí o sí la implementación de un producto ácido. En este caso sería un Biosan o un Acid Clean. Ahora, Erika, si yo trabajo Biosan y Acid Clean, entonces, ¿qué función hace el aluminizano o el PI4? Cabe resaltar, muchachos, y decirles que una cosa es del presente al pasado y otra cosa es del presente al futuro. Yo no puedo trabajar con Biosan o con Acid Clean los problemas que el cliente ya trae del pasado por la mala utilización de agentes químicos o sencillamente por hacer procesos operativos muy mal hechos. Entonces, cuando yo voy a coger una planta por primera vez, se recomienda sí o sí que se haga una limpieza ácida con PI4 o con aluminizán. ¿Por qué? Porque necesitamos borrar el pasado. Y ya empezamos a mantener con el Acid Clean, que es del presente hacia el futuro. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Pues, compañero, vale la pena que pregunten porque si preguntamos nosotros andan graves, ¿sí? Es mejor preguntar, no se llenen de dudas. Esta reunión son para ustedes mismos, ¿sí? Es para ustedes mismos. Aquí donde tienen chance de preguntar, pues, esa compañera que está hablando, que no es ingeniera de alimentos, pero habla como si fuera una ingeniera de alimentos. Muchas ingenieras, me consta a mí que la han llamado a consultarle temas de que ellas desconocen, ¿sí? O se las ha pasado por alto, la vieron en la universidad y se pasa por alto. Pero la experiencia para contra la universidad, pues la experiencia predomina bastante. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten, que no hay ningún problema. Más penoso es que hacen callados ante el cliente. Cuando Erika, nosotros, Yo señor, tengo una pregunta. Es que hace poco yo entré a un acopio, si me hago entender, y encontramos en las superficies demasiado biocapa y biofilm, ya que realmente no habían hecho el proceso correctivo. A lo que ellos me decían que solamente les vendiera el desinfectante, pero yo llegué y les dije, si realmente no controlamos la biocapa y el biofilm, la molécula del desinfectante no va, digamos, a tener tanto efecto, ya que encontramos esas capas, ¿no? En ese caso, pues primero hicimos el proceso correctivo con el PI4, ya ahí, digamos, cuando ya digamos, quitamos la biocapa y el biofilm en las superficies, ahí sí ya empezamos a manejar el desinfectante. Creo que lo hice correctamente, ¿o no? sí, Franklin, de hecho, gracias por ese aporte. Mire, algo que hay que tener en cuenta es que las industrias alimenticias deben, y esto cuando ustedes le vayan a vender, ay, es que tenemos problemas de bacterias y solamente van a trabajar el desinfectante con ustedes, deben tener mucha precaución en esto. ¿Por qué? Porque es que lo que es la grasa, la presencia de materia orgánica, las biopelículas, no hacen que un desinfectante actúe como debe actuar. De hecho, si hay grasa presente, puede hacer un efecto de aislamiento entre la superficie y entre la superficie y el desinfectante. Van totalmente de la mano y algo que ustedes deben explicarle a sus clientes y cuando hagan capacitaciones con los operarios es que van totalmente de la mano los procesos de limpieza con un buen proceso de desinfección. De hecho, casi que la limpieza, no porque el Proviclor tenga cloro, no porque el Provigreen Cristal tenga amonio cuaternario, va a matar bacterias. Es que el hecho de que ellos hagan un buen proceso de limpieza reduce drásticamente la carga microbiana. Entonces, es importante tener en cuenta que durante los procesos de desinfección, sí o sí, se debe hacer un buen aseo. Lo que tú hiciste es lo correcto, porque es que al momento de pronto de que ellos cojan un tanque que tiene, por ejemplo, vámonos para una industria láctea, una superficie que tiene piedra de leche que parece tan difícil de que eso no se suelta,
porque literalmente es una piedra, como una piedra pómez que se va formando, pero si cogen un hisopo y empiezan a frotar la superficie, se va a desprender. Y al desprender partículas también van a salir bacterias. Entonces la carga va a salir alta. Entonces es importante que los procesos de limpieza, cuando ustedes vayan a vender un desinfectante, sean óptimos. Hay gente que le va a decir, no, es que estoy teniendo problemas altos de coliforme, necesito algo para controlarlos. Y uno dice, no, yo le vendo tal producto y quizás les controlen, pero si el proceso de limpieza no es el adecuado, van ustedes a presentar problemas altos más adelante. Es tan importante los procesos de limpieza que una persona que entra a desinfectar el área, cuando se hace el proceso de desinfección, Se le silenció. es tan importante tener en cuenta, sí o sí, que el chico que va a hacer el proceso de desinfección se lave sus manos antes de ingresar a la planta. Así estén dentro del proceso de la limpieza. ¿Por qué? Porque es que todo lo que va a entrar en nosotros, de hecho, los chicos de limpieza no tienden a usar elementos de protección personal, casi que nunca les gusta ponerse en el tapabocas, mucho menos a veces guantes. Cuando la persona entra a hacer los procesos de desinfección, es como al estilo pandemia. ¿Recuerdan que eso parecían astronautas? Casi que todas las plantas deberían hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el chico que va a entrar, si no utiliza tapabocas, al momento de abrir la boca, al momento de respirar, estornudó, ¡pum!, contaminó. Si el chico no se lava las manos y resulta que acaba de escurrir un trapo, resulta que pasó por, mejor dicho, ¡pum!, contaminó por donde puso las manos. Si él no pasa por un filtro sanitario en donde desinfecte sus botas, ¡pum!, contaminó. Entonces, son cosas que no se tienen en cuenta y se dan a la presunción, pero que realmente se deben verificar que se hagan. Mire que cuando trabajamos la luminometría, y no sé si alguno aquí ha vivido esa experiencia, que se limpian las superficies, se lavan muy bien, y entra uno sin tapabocas y hace el frotis con luminómetro, las embarró, porque de una vez marca presencia de materia orgánica. O sea, es tan delicado que hasta eso pasa, sino que como las bacterias no las vemos, entonces nos pasamos de agache. Por eso es tan importante la eliminación de esta biopelícula. Por acá yo por acá tengo, a ver, espérenme. ¿Cuánto le costaron? Compartir. Algunas imágenes de pronto nos van a hacer. Ahora los participantes, sí, yo quiero que vean. No me deja abrir. Espérenme, a ver. Hubiera querido de pronto poderles hacer un proceso un poco más explicadito, pero créanme que me es un poquito difícil porque he estado bastante ocupadita. Bueno, miren acá. Todo este material ustedes lo pueden buscar por internet, no coman entero. Hay un dicho que dice que el que no lee está destinado a creer todo lo que le dicen y eso es malo. Esta es la formación de aquí nos hablan bastante de esto, cómo se forman las biopelículas. Esto San Google, que es algo que pues los invito a que averigüen, dice que son medios húmedos que ofrecen a los microorganismos condiciones ideales para su propagación. Algunos tipos de bacterias son capaces de formar una capa viscosa a base de sustancias poliméricas extracelulares, lo que les decía, la cubierta protectora, que se convierten en una matriz o en una estructura de una biopelícula. Esta capa está formada principalmente por polisacáridos, una gran variedad de proteínas, lípidos, fosfolípidos, glicoproteínas, glicolípidos, la frecuencia del ADN extracelular, liposacáridos, hasta el 97% y hasta un 97% de agua. Una matriz en crecimiento facilita a los nuevos microorganismos la formación de colonias, lo que conduce a un crecimiento lateral de las biopelículas y la construcción de las estructuras tridimensionales de las capas. Solo viendo en estas comunidades los microorganismos son capaces de sobrevivir, ya que su matriz les ofrece, entre otras cosas, un mecanismo de protección
contra los ataques externos. En algunos lugares, por ejemplo, las tuberías, su formación de biopelículas son tan solo de unos días, aunque cuando el agua, aun cuando la, ¿qué? Después de tan solo unos días, aun cuando el agua es de alta calidad. Por eso es que la resolución dice la limpieza. Esta es una formación, empiezan por la unión de los gérmenes, después empieza una fijación. Aquí empieza a formar los puntos que hay que tener en cuenta. Esta fijación se puede hacer por matriz celular, se puede hacer por acción térmica, se puede hacer por adherencia o por fijación química, y es lo que estos puntos se deben tener en cuenta. Empieza la maduración del biofilm, esto empieza a crecer hasta 2 micras y hay un equilibrio entre la formación del biofilm y el desprendimiento, que es la parte más crónica. Por eso es, mire, y la misma Google dice, es reversible la adición, claro, lavando y desinfectando, perfecto, con agua y con jabón, pero es irreversible estas formaciones. Con nosotros no es irreversible. Nosotros hacemos reversible lo que es irreversible. ¿Cómo se hace? Con PI4 luminizan o con Acid Clean o Biosan, es la palabra. Yo le presento a mis clientes cuando hago estos procesos de demostración. Les hice el cambio, ¿cierto? ¿Están viendo el reporte? Creo que sí. Sí, señora. No, Entonces, solamente No, señora, seguimos estamos con en la las imagen biopelículas. anterior. Ya estamos con la biopelícula, sí. Entonces, este es un reporte que yo le hago a un cliente en donde le explico la situación inicial. Yo tengo que explicarle al cliente algo diferente mediante el presente. Perdón, Erika, debes ahora escoger donde tienes el reporte. No, entonces ya vuelvo y comparto. Eso. Yo sé que el ingeniero Juan Carlos nos explica a nosotros, Ahí sí está. hace un formato del reporte en donde situación inicial, mediante el siguiente reporte deseo adjuntar imágenes fotográficas. Mire, la situación inicial en un reporte es la parte más importante para que el cliente se tome el tiempo de leer. Y aquí es en donde yo le digo a usted, yo no vendo químicos, yo vendo problemas. Mi situación inicial es que, teniendo en cuenta la biocapa, se trata de una incrustación orgánica a base de polisacáridos secretados por bacterias con el fin de adaptarse y protegerse al medio ambiente. Estos microorganismos crecen agregados y rodeados por una matriz celular que ellos mismos producen, la cual favorece la adición covalente en las superficies inertes, ayudando a desarrollar alta tolerancia a las moléculas desinfectantes. Basados en esta información, nuestra compañía desea presentar una solución inmediata, la cual le permitirá de forma rápida y efectiva eliminación de estas biopelículas. Si yo como ingeniera de planta leo esto, la madre que yo leo. Pero si yo pongo le deseo presentar imágenes fotográficas, chicos, estamos bailander. O sea, ustedes esto se lo están presentando no al guachimán, sino se lo están presentando a los directores de planta. Este informe muchas veces va hasta el dueño de la empresa. Entonces, ¿con qué clase de personas estamos tratando? Es importante tener en cuenta. Evidencia, limpieza correctiva, para eliminación de biocapa. Entonces, aquí se le explica el PI4, qué es, cuáles son sus características, digámoslo, técnicas. Aquí por lo menos yo les hago antes del PI4. Estas formaciones son por problemas de agua y jabón. Esto ya es determinado sí o sí que son adherencias químicas. Hicimos el proceso, aplicamos PI4, miren la diferencia. Creo que es bastante notable, ¿cierto? En la parte de arriba podemos observar la adición o la adherencia de producto químico. Todo lo que tenga productos químicos altos en cloro, no cloro estabilizado como el del Proviclor, sino, ay, no, es que yo utilizo una base neutra y le aplico cloro. El cloro hace ¿cómo oscurece el acero inoxidable? Esto es residuo de cloro. O digamos la corrosión del cloro. La oxidación del acero. Miren estos lavados. Aquí se colocan los petos plásticos, los cuelgan y con este cepillo azul empiezan a refregar los petos. A mí me tocó marcar todo porque me pareció increíble y me tocó llevarme ese día a la ingeniera y decirle, ingeniera, venga y mire, porque es que diera la impresión de que en el antes está mojado y aquí en el después está seco. Esa señora no lo podía creer. Así como estaba esto, estaba toda la planta. Y esto es porque aquí utilizan el cloro para lavar los petos.
Entonces, pasar de esto a esto en una planta, el rejuvenecimiento de la planta es increíble. Entrar a una planta con una planta brillante, el INVIMA entra, ellos miran eso, que la planta esté brillante, que el acero esté despercudido. Eso es de los factores que ellos miran al momento de la limpieza. Se le agrega la tabla de dosificación, esto aquí lo conocen como matriz de dosificación, en donde explicamos la concentración en una suciedad alta, media o baja, porque ustedes deben hablar de todo tipo de suciedades. Al momento de una dilución, ustedes no pueden decir el PI4 diluyan 1 litro en 4 litros de agua. No, porque si ustedes se dan cuenta acá, se puede extender hasta el 10%. Erika, esto puede suceder, claro, y hay mucha gente que no conoce estas tablas de dosificación, o sea, ni siquiera las saben usar. Entonces, es importante que las agreguen para que su cliente sepa que ustedes están trabajando esto. La limpieza desengrasante con el Acid Clean. Aquí yo le empiezo a hacer marcación a ella de que esto es carga orgánica que se presenta en el día a día. Esto fácilmente se puede retirar, pero con un desengrasante ácido, porque esta aquí es el área de la escaldadora, que hay mucho calor. Esta es la grasa quemada y esto no lo quita el Proviclor. Esto lo quita el desengrasante ácido. Entonces, yo le coloco, sí, mi amor, yo la llevo. Esto le coloco acá que se evidencia una alta suciedad. La particularidad de nuestro desengrasante Acid Clean es que su poder limpiador va más allá de saponificar la grasa, sino que después permite la remoción de las adherencias calcáreas en la superficie, permitiendo desengrasar, desincrustar y recuperar el brillo. Miren, aquí está. Sin biocapa, no sé si alcanzan a ver, y aquí está con biocapa. El Acid Clean quitó y de una vez rejuveneció ese acero, al punto que ustedes alcanzan a observar donde dice sin biocapa el brillo que tiene, a donde dice biocapa no tiene brillo. Y esta parte blancuzca es la que nosotros vamos retirando inicialmente con el PI4, porque con el Acid Clean, pues, ahora yo les voy a explicar un proceso que me pareció muy particular, que poca gente conoce y que a mí me sucedió. Esta puerta está toda blanca, toda con esa mancha blanca en general. Resulta que lo que uno siempre hace es aplicar PI4 y efectivamente el PI4 me la blanqueó, la dejó blanca, pero yo conozco el acero inoxidable y yo sé que el acero inoxidable no es blanco mate, es brillante. De otra, deja la situación así y dice, bueno, listo, pasó. Pero a mí me causó mucha curiosidad porque el acero inoxidable es brillante. Lo que hice fue después de aplicar PI4, apliqué el Acid Clean. Lo hice al revés, siempre aplicamos el Acid Clean y después el PI4. Yo después de aplicar el PI4 apliqué el Acid Clean y recuperé el brillo completamente en la superficie. Aquí en el foquito, en la sombra que da el foco, se puede ver el brillo, que acá no daba, porque esto quedó mate. Entonces, aquí yo le explico al cliente que hay que hacer, este es el pasado, yo no voy a luchar con el Acid Clean solamente con esto. Aquí yo debo hacer una limpieza con PI4 y posterior a esto, un Acid Clean y debo utilizar el Acid Clean constantemente para que el proceso sea de recuperación y de eliminación del día a día. Procesos que yo recomiendo, yo no recomiendo que utilicen el Acid Clean una vez al día. Yo recomiendo que se utilice por 2 días consecutivos, especialmente cuando tenemos plantas con durezas de 300 partes, porque es que ya la misma agua es un problema. Entonces, es importante implementar una rotación de desengrasante ácido, Acid Clean, en los procesos de la planta, programando esta rotación semanalmente por 2 días consecutivos, viernes y sábado. Esto lo vimos ayer, ¿cierto? Esta parte de la escaldadora que estaba remanchada. Ingeniera, Sí, eso no lo señora. quita nada. Esto lo quitamos con el Acid Clean, ni siquiera fue con PI4. Hizo un proceso de recuperación extraordinario. Esto también lo vimos ayer. Este es el antes y el después. La mancha que teníamos, que ingeniera, eso no lo quita nada. Y efectivamente, las soluciones que ellos trabajan no la quita, pero yo sí la quité con el Acid Clean. Y esto da mucho que pensar de una planta. Esto es una planta porquería, o sea, una planta que la parte operativa, perdónenme la expresión, va a sonar bruto, pero le importa un carajo la limpieza. Esto lo hacen ahí de Juacuás y se fue. Esto hace una planta, un operario entregado a su profesión. Aquí vuelvo y también coloco la matriz de la dosificación, que es importante que el cliente la tenga.
en donde nos habla de 30 mililitros por litro de agua. Yo lo he trabajado así, yo lo trabajo así y me funciona muy bien. Muy, muy bien, al 3%. Y cuando quiero hacer un proceso de choque o de rotación, lo trabajo al 8% o lo trabajo al 10%. Pero yo, para los usos constantes semanales, les doy esa información. Trabájenlo al 3%, que quiere decir 30 mililitros por litro de agua, y les funciona extraordinariamente. Si el cliente les va a trabajar el Biosano, el Acid Clean, una vez al mes, no se pongan a trabajarlo al 30, ni por el Chiras, trabájenlo al 10% y 2 días seguidos. Algo que también se debe tener en cuenta es que estos rayonazos en las superficies, en este tipo de losas, en las plantas de alimentos, son muy constantes. Venga, se la agrando, Ernesto, para que la vean. Mírela. Esos rayonazos lo producen estos mismos equipos que los van colocando, y a medida que caen, rayan y van dejando el deterioro. Los carritos transportadores pegan en la pared y las rayan. ¿Hay forma de recuperarlas? Sí, claro, con el PI4. Miren. Pasamos del antes al El después. PI4 que no trae más de un minuto. Menos de un minuto. PI4 se debe aplicar. Estos procesos en este tipo de porcelanas son delicados. ¿Qué quiere decir delicados, Erika? Que si yo lo dejo actuar por más de 20-25 segundos, ya se pierde el brillo de la cerámica. Ya no se va a sentir lisa, sino se va a sentir reseca, como áspera. Y si se deja por 2 minutos, ya usted va a pasar la mano y es una caja de fósforos, porque ataca esa porcelana. Con el Acid Clean, ¿sí? No, esto lo haces con el PI4. PI4. Ah, ok. Y yo Igual hice cuando vas a encontrar este tipo de cerámica o de losas que están como amarillentas. Por ejemplo, los lavaderos de los carros. ¿Quién ha visto las paredes de los lavaderos de los carros? Son paredes curtidas y ahí no los limpia nada. Sí los limpia PI4. Lo que pasa es que deben ser procesos de losa por losa, uno a uno, lavó y de una vez enjuagó. O sea, son procesos detallados. Pero así como el que lo boten y no hace nada. Debe ser losa por losa. Señora. ¿Qué más? Yo, pues, bueno, aquí ya entrego el cronograma. Aquí yo siempre les pongo como los elementos de protección personal. Aquí no se ponen guantes, es importante que se los pongan. Les explico el tema de los dilusores, las espumadoras. Bueno, entonces, esto es un reporte que le pasé a un cliente de eliminación de biocapas. ¿Es importante en una empresa de alimentos? No, no es importante, es obligatorio. Realmente es obligatorio que ustedes empiecen a ofrecer el control de biocapas para las plantas. Ya lo saben, ya saben que una biocapa la forma la presencia de agua, una biocapa la forma la presencia de bacterias, una biocapa la forma la presencia de malos productos químicos. Esos productos marca ACME de 80.000, de 70.000 pesos, mis hermanos, eso les forma adherencia química. Otro proceso que les forma adherencia química es agua, bacterias, temperatura y químico. Erika, las bajas temperaturas no producen biocapas. Falso. Si no, vámonos para las vitrinas de las carnes, en los expendios de carnes. Allá no hay calor y las vitrinas, los vidrios de las vitrinas son manchados. Entonces, no solamente tenemos que decir que acciones térmicas, exotérmicas, sino todo lo que sea térmico, temperatura alta o temperatura baja, porque hay humedad, hay condensación y va generándome la conocida mancha del agua, que son los... Hoy casualmente estuve haciendo una limpieza de eso en la mañana. Y yo analizaba, yo decía, yo siempre digo que el calor es el que va generando la adherencia, ¿no? Una nevera no tiene calor. Y se van manchando los vidrios. Que regularmente esa mancha se puede identificar mucho en los... en donde hacen el proceso de expendio, ya supermercados, en la parte de frigoríficos, sí se ve en la parte fría. Claro, de hecho, si tú observas en las plantas de alimentos, los cuartos fríos tienen vidrios para que la parte administrativa supervise la parte operativa. Y esos vidrios son terriblemente como los de una ducha, terriblemente opacos.
Entonces, sí se evidencia también, ya entra el Policher a actuar, ya entra un Glass PI. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia con el Glass PI, se los voy a compartir en estos días porque pedí la muestra. El Glass PI para los que tengan expendio de carnes o para los que trabajen puntos de venta en donde hayan neveras, como las de Coca-Cola, como las de o sea, todo lo que sea neveras, estas neveras, supermercados, estas neveras tienen el infortunio para ellos de llenarse de condensación y se llenan de, ¿cuál es la palabra? Se opacan, Sí, se, Condensación, creo que ese es sí, el se opacan. concepto. antirreflectivo, antiempañante, se empaña. Entonces, el chico operativo tiene que salir con un trapo y limpiar y eso vuelve y se empaña y eso vuelve y se empaña. Cuando tengan eso, les recomiendo el Glass PI. ¿Cómo se llama el de usted? ¿Glasan? La SAM. Se Ok, llama Glasan, así es. el Glass. Esto es aquí por regla de 3. El Glasan, porque son productos que no son usados para los cristales del balcón, porque ellos dejan una película siliconada que su principal función es aislar el vidrio del medio ambiente. Entonces, al hacer ese aislante, evita que sea antirreflectivo y sea antiempañante. Entonces, en esta semana que viene voy a hacer una prueba y yo les compartiré las evidencias fotográficas. Creo que por ahí vi en alguna ocasión una foto de un círculo que todo el vidrio empañado menos ahí. Entonces, esto lo pueden trabajar para todo lo que sean neveras, ¿sí? Neveras Entonces, y la buses, carros. formación, señor, Neveras, buses, carros. la formación de biopelículas también se dan por bajas temperaturas y por altas temperaturas. Hasta aquí, o sea, el que no sepa, pregúnteme, de verdad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o las tienen todas? Mira, Erika, Edwin está que se habla desde hace rato. Edwin tiene muchas preguntas sobre este Erika, yo tema. quería hacer una pregunta hoy hablando con un vendedor que en una empresa, en una zona se metió Simpa. Entonces, ¿usted voy a hablar de Simpa? No. No, es una empresa que vende químicos, pero que, pero maneja precios baratos. Tanto así que las fichas técnicas son totalmente obsoletas, son de 2011, de 2013, 2016. Pero la gran cantidad es de 2013. O sea, hace 14 años que son obsoletos, eso no sirve para un carajo. Sí, quiero que me hable sobre eso. Sin ningún rombo de seguridad, usan ácido, ¿qué es? Ácido, eh, ¿Nítrico? ¿En qué? ¿cuál es? ¿Nítrico? El ácido nítrico, no estoy mal, sí. O sea, el más barato y el que menos hace, más soda cáustica, o sea, una bomba. Entonces, yo no sé cómo lo mezclan, pero si usted usa ácido y soda cáustica, espere chorro en la cara. ¿Sí? Bueno, entonces, diluciones muy bajas, pero aparte de lo que me llama la atención es que yo no sé cómo convencen a los clientes, o sea, yo digo vendedores berracos, ¿sí? Convencen a un cliente que le compren el triclosan. Y el cliente contento con el triclosan. Yo creo que me hable sobre el triclosan, Erika. Uy, eso es un Para la tema, mano. eso es un tema para Bueno, mañana. bueno. ¿Y qué? Pero la calidad de ese engrasante lleva también un componente que salió hace años del mercado, que digo yo, ni los Todo. muertos lo usan, que es formol. Hábleme Bueno, sobre esa fórmula, sí. bueno, Pero el vendedor llega y me dice que no va a hablar mal de la competencia. Digo, no, es que no va a hablar mal de la competencia, está hablando de los componentes químicos. hay que manejar siempre el profesionalismo, ¿no? O sea, hablar mal de la competencia debe ser uno muy profesional para no herir susceptibilidades, pero Claro, hay que ser sinceros. Entonces, ¿qué sucede? El sector alimenticio es un sector que está totalmente vigilado por el INVIMA, por la Secretaría de Salud, y cuando ellos entran a hacer una inspección, algunos entran solamente a inspecciones en operación, pero hay otros que entran a hacer inspecciones en documentación.
Cuando nosotros hablamos en inspecciones en documentación, quiere decir que un producto debe tener ficha técnica, debe tener hoja de seguridad. La hoja de seguridad está por la norma 3345, si no estoy mal. Recientemente no, hace más de como de 6, 7 años atrás, creo yo. La ficha técnica no puede estar mayor a 2, 3 años. Eso le iba a decir, espérame, la resolución, es la 4435, la norma técnica colombiana que rige la hoja de seguridad, en donde nos dice que las hojas de seguridad deben tener 16 secciones y cada sección debe ir debidamente identificada como lo dice la norma. De la misma forma, hay una ley que es la 1100, que es la que nos habla del etiquetado y nos habla de una etiqueta, cómo debe ser formada una etiqueta. También tenemos el sistema globalmente armonizado que nos lo exige, mami, prende la puerta, eso, que nos lo exige la norma de etiquetado y la norma, la 4435, que es la de las hojas de seguridad, en donde se debe tener la mayor cantidad de información posible para prevención del usuario. Nosotros no podemos estar metiendo en estos momentos, y yo sé que se usa porque es muchísimo más económico y hay mercados y sectores que lo siguen usando, que son las materias primas. Pero fíjese que una materia prima, cuando no tiene documentación, es un producto que el INVIMA puede hacer una incautación. Si el INVIMA entra y mira que el producto no tiene ficha técnica, no tiene hoja de seguridad, no tiene una notificación sanitaria obligatoria emitida por el INVIMA si quiere se lleva ese material, lo decomisan y lo incineran. Y es plata que va a perder la empresa. Entonces, y le sacan multas a ambos, al cliente. le sacan multas. Digamos que el fabricante, a la hora del test, si ustedes miran la etiqueta y tómense en ese tiempo, cojan las etiquetas y llamen a los números que aparecen en las etiquetas a ver si les contestan. O cojan la etiqueta y llamen y vayan, y si están en la zona, ustedes vayan y miren qué clase de empresa es. Porque es que este tipo de empresas tienen que también tener una documentación, no cualquiera se certifica. Yo recuerdo los procesos de certificación de Provinas y eso era una cantidad de inversión de plata que hasta nosotros los comerciales nos daba miedo ir a la empresa, de que preguntaran algo, que uno cometiera un error y obstruyera ese proceso. Es tan delicado, mire, eso lo acabo, es que todo este proceso lo estoy evidenciando acá. ¿Y cuál ha sido? Que yo les decía ayer, los vendedores son malos, o sea, entiendan que los vendedores de la competencia, quizás no todos, pero ya muchos son muy malos. Entonces, en eso es en lo que a mí me ha favorecido. A mí no me buscan por barata, a mí me buscan es porque saben que conmigo tienen todo, ¿sí? Entonces, yo hablaba esta semana con una empresa y me decía, ustedes me vieron publicando que si a una empresa X se le estaba vendiendo a algún vendedor de Provinas el hipoclorito de sodio. Sí lo vieron, ¿cierto? En el grupo del WhatsApp. Bueno, les voy a explicar. Esta empresa X pertenecía al sobrino de Ernesto Palmera, que era Giovanni Palmera. Ellos nos compraron por mucho tiempo producto. Se lo compraban a una compañera específicamente. Y resulta que ahorita ellos están a nivel nacional y están haciendo lavados de tanques, hacen lavados de galpones, hacen lavado de cualquier cantidad de cosas. La ingeniera le dijo, señores, necesito que me pasen la ficha técnica y la hoja de seguridad de los productos que ustedes me compran a mí, que ustedes me vendieron a mí, con qué hicieron ese proceso, porque yo necesito demostrarle al INVIMA cómo hice el proceso y con qué lo hice. No, ingeniero, nosotros trabajamos hipoclorito de sodio, sí, pero ¿qué hipoclorito de sodio utilizó? Es una empresa que hace leche condensada para un punto de cadena a nivel nacional y ellos son muy estrictos en las auditorías, como un almacén éxito. Entonces, los personajes en cuestión le pasaron la hoja de seguridad de Provinas y la ficha técnica de otra empresa. Para el infortunio de ellos, este cliente conoce mis productos, los tengo empapelados, mejor dicho, pareciera que fuera el CTI, y la ingeniera conoce mis hojas de seguridad, mis hojas técnicas, ella conoce todo lo mío. Entonces ella me llama y me dice, venga, Erika, es que a mí me hicieron un lavado con un producto que es suyo, yo pedí la ficha técnica y el proveedor no me supo entender. Yo, no, tranquila, yo le hago la vuelta y ahí es donde yo entré a preguntar en el grupo de quién era. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo debo llamar a mi cliente y decirle, ingeniera Ana, ese producto no es mío. Le metieron gato por liebre. El proveedor, el cliente, el vendedor que dice que le vende a ese cliente, hace más de 2 años no le compra.
Están trabajando productos del Juliao, Parque del Químico, no tienen fichas técnicas, el producto no es biodegradable, no tiene notificación sanitaria obligatoria. Eso le va a costar a Palmera Junior salir de ese cliente. Entonces, no es que ustedes van a encontrar, créanme que encuentran canecas de Erika, 60.000 pesos. pero ¿qué pasa si yo uso o qué puede pasar con el triclosan? ¿Por qué sacamos Bueno, nosotros el triclosan del mercado? productos como el triclosan, productos como el yodo y productos como el formol salieron del mercado y decretados norma sanitaria por el INVIMA. O sea, ni siquiera que el mercado lo sacó. Lo que el INVIMA encuentre, lo sacan y los multan, porque son altamente cancerígenos, producen cáncer. Cuando salió lo del triclosan, pusieron a voltear a Provinas, como pusieron a voltear a Colgate Palmolive, como pusieron a Unilever, a todo el mundo, porque el jabón Acción tenía triclosan. Los talcos Mexana tenían triclosan. Era una materia prima que se utilizaba para todo. Los jabones de manos eran ricos en triclosan. Desinfección, todo lo que fuera desinfección se trabajaba con triclosan. Pero un día el INVIMA entró a intervenir la molécula y se dio cuenta que en una exposición prolongada del producto generaba cáncer. Entonces, tienen que tener, y esto les decía yo ayer, la parte química es pasional. Esto es de pasión. Si ustedes no lo saben, les voy a dar un pequeño tip Investiguen. gratuito, y es que en Facebook está la página del INVIMA y todas las semanas sacan cursos virtuales, gratis, totalmente gratuitos. Entonces, es lo interesante de poder empezar ustedes a prepararse. No son ingenieros, yo lo sé, no somos ingenieros, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Tenemos que saber manejarlo. Esas capacitaciones con el INVIMA no son para Provinas, son para Mapollo, son para las Postobón, Bavaria, Salchichas Pérez, Bocadillo Santa Marta, para todo el sector. Entonces, ustedes no solamente se van a relacionar con las empresas, por lo menos escucharlas. O sino sea, que- es una excelente charla para telemercadeo. no como que Que para se meten a telemercadeo. y cogen ahí clientes tremendamente los que aparecen ahí en, en pantalla. No tengo problema con mis compañeras de telemercadeo. Chévere que ellas también cojan, pero es que aquí también hay presencia en las zonas, imposible que no. ¿Sí? Entonces, es para que, y más allá más allá, muchachos, de la misma captación de clientes, es aprender a identificar el nicho del mercado. Si nosotros hubiéramos tenido la capacitación de la Secretaría de Salud en Bucaramanga cuando dijeron que iban a ir a regular a los restaurantes de comida china, créame que se hubiera podido hacer todo este proceso antes porque ya se sabe que van a joder por algo. Ya ahorita están, de hecho, Nico, mami, préstame tantico el celular. Les voy a decir cuándo es la próxima capacitación para que se motiven. El tema es que esta capacitación es prácticamente de una mañana, entonces deben programar muy bien y mejor dicho, ya les voy a decir para cuándo está. Está para el 5 de agosto, miren. No se alcanza a ver. Bueno, yo las comparto ahorita. Capacitación virtual emitida por el INVIMA. Requisitos sanitarios en aceites. Dirección, invita a la Dirección de Bebidas y Alimentos, dirigido a fabricantes, emprendedores e integrantes del sector de aceite destinado para el consumo humano. Funcionarios, contratistas de entidades territoriales de la salud, INVIMA y otras entidades y demás interesados. 5 de agosto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También esto lo hacen por una plataforma, me imagino que es una, ahí está el código de barras, ahí está todo. Recientemente hicieron de BPMs y lo más bonito es que hubo unas que las certificaron. ¿Sí ven? Entonces les llega a uno su certificado. Entonces, son tips que les doy, son gratis, no los cobro, debería cobrarlos para que no vendan, pero no, quiero que todos ganemos plata. Llámame y ténganlo en cuenta. Señor Franklin. Erika, una preguntita. Ahorita que estábamos hablando del hipoclorito, con unos ingenieros, por decirlo así, nos estábamos reuniendo y ellos me comentan que es un producto muy volátil,
que cuando tiene contacto con la superficie empieza a bajar concentración. Entonces, como desinfectante no es como tan recomendable. A lo que yo, pues, digamos, a raíz de eso me lo dijo, digamos, el representante de la zona de acá, Limpima, lo he tratado de ir como, digamos, cambiándolo. Más que todo lo estoy utilizando para los pisos, las paredes, pero para la superficie, pues yo manejo los tres: piguadina polimérica, amonio cuaternario y ácido peracético. Provivina, Proviger y Provicide. Es verdad, con todo el conocimiento y la experiencia que vos tenés. Claro que Sí, es verdad, claro. eso es verdad, El eso hipoclorito es un debió salir producto hace muchos inestable. años. El hipoclorito debió salir hace muchos años. No lo han sacado, ¿por qué? Porque la gente no ha querido. De hecho, en las avícolas desinfectan los chillers con hipoclorito. Resulta que ya en estos momentos el movimiento son los ácidos peracéticos. ¿Por qué? Porque debe salir. Primero y muy importante, Franklin, ellos son altos en cloruros y ningún hipoclorito, incluido el nuestro, es biodegradable. Parta de ahí. Segundo, el hipoclorito en presencia de materia orgánica se inactiva. Entonces hay gente que está trabajando los Lo único que pediluvios. queda es el olor nomás. La gente está trabajando los pediluvios, que es donde desinfectan las botas con el hipoclorito. Tan pronto pasó la primera bota, se inactivó. Y si le cayó un gordo, se inactivó. Y si le cayó una pluma, se inactivó. Él se inactiva. Y es Aparte, fotosensible también, la luz lo degrada. la luz lo degrada. Otra cosa es que si usted deja la caneca de hipoclorito abierta y eso compren el del D1, compren el que ustedes quieran y hagan la prueba, déjenlo abierto 1, 2, 3 días, ya va a la mitad, porque él es una molécula volátil. Otro factor que tiene el hipoclorito es que por ser una molécula volátil en las plantas de alimentos, todas las tarjetas electrónicas son sulfatadas y ustedes encuentran unas rueditas así de sulfatación. Es el vapor del hipoclorito que va generando la sulfatación en las tarjetas electrónicas. Vendan Corrosivo. Carpe, que es el plastizán. Otra cosa Cor- que sucede con el hipoclorito es que en presencia de calor emana gases neurotóxicos, por eso salió de la lavandería. Otra cosa del hipoclorito es que en presencia de aceros inoxidables, mancha el acero inoxidable, volviéndole una biopelícula negra. Y si el acero inoxidable no es de muy buena calidad, se lo lleva, lo Se corroe, lo lo lleva. oxida. Todo lo que es tornillería lo oxida, todo lo que son rieles los oxida. Entonces, es que el hipoclorito debió salir hace mucho tiempo, sino que la gente no lo ha sacado. ¿Por qué? Por Porque costos. por costos, porque una caneca Sí. vale Pero la 46.000. labor nuestra, precisamente yo desde hace cantidades de años, la labor nuestra es investigar por YouTube, por cualquier línea que ustedes quieran, por cualquier medio, aprender, precisamente es que estas reuniones son para eso, y transmitir, ¿sí? Que a medida que vayan lavando la conciencia al cliente, le va yendo mejor a ustedes, ¿sí? Pero aparte de lavar conciencia, no le estamos haciendo un favor tremendo a la gente. ¿Por qué? Porque le estamos cuidando los equipos, el acero inoxidables, todo ese pitting que ven, todos esos poritos oxidados que ven, eso es base del hipoclorito. ¿Por qué es más caro pues, el hipoclorito de nosotros que el de toda la competencia? Porque nosotros es un producto estable, de nosotros contiene inhibidor de corrosión. Es Eso es lo que pasa. microfiltrado. Pero eso tiene que hacerlo es crearle la conciencia al vendedor cliente. Si el vendedor no se atreve a leer, a estudiar, a prepararse, vamos a seguir igual. Así sencillamente es. ¿Sí? Pero busque ustedes qué tan peligroso es el hipoclorito. ¿Sí? Y hay empresas irresponsables, que yo no lo sabía, hasta hoy lo supe, que inducen al cliente a que lo usen en piscinas. Es un producto peligroso para piscinas. ¿Sí? Para los ojos, para los pulmones, para la piel, o sea, es un producto peligroso. Yo no sé por qué hay proveedores, o de proveedor que estamos hablando, que dice que para piscinas también aplíquelo en piscinas. ¿Sí? Están totalmente desfasados. Pero como dice Erika, ¿sí? Para que no nos metan los dedos a la boca, tenemos que estudiar. Y para eso son estas reuniones. Antolines. Señora. Presente. Erika, una pregunta. En el área de lavandería,
Me dio curiosidad el tema del hipoclorito, ¿sí? Quiero que me corrijan ahí. ¿Qué producto podemos entrar a utilizar entonces en el área de lavandería? Porque sí tengo un cliente que me está utilizando hipoclorito en el área. Mire, Erika, el hipoclorito para la lavandería no tendría ningún problema porque es un producto para blanqueamiento. ¿Dónde está el problema? En que si su cliente lava con agua caliente, se decretó que el hipoclorito emana gases neurotóxicos. Y la misma Secretaría de Salud obligó a hacer la migración a los peróxidos de hidrógeno. Entonces, si su cliente lava con agua caliente, usted debe recomendarle sí o sí el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula que se activa desde los 35 grados centígrados hacia arriba. Ellos más o menos lavan a 60, 70 grados. Pero si su cliente, Erika, es que mi cliente no tiene calor, pero él quiere cambiar el hipoclorito, el peróxido no se activa. Él se debe activar sí o sí con calor. Aparte de los miles de problemas que tiene hipoclorito, Erika, es altamente corrosivo, daña los equipos, cristaliza la fibra de los pulmones. Destroza la fibra textil, degrada las prendas. De hecho, si no se diluye muy bien, amarillenta las prendas. Reduce la calidad de la fibra. Ya, o sea, hay miles de problemas con el producto ese. Erika, Pero si el cliente no por la... costos sigue utilizándolo. Habrá clientes que dicen, no, pero qué neurotóxico. Si yo llevo 30 años aquí en la lavandería, 25 años en la lavandería, todavía estoy bien. No, cuando se es jodido, es cuando va a llegar a la puerta de la casa a almorzar, y entonces cuando el hombre se pregunta, bueno, yo voy saliendo de la casa, voy entrando, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Ahí es cuando se da cuenta que las neuronas están jodidas. Hay enfermedades mutagénicas. Hay enfermedades que no son para uno, son para su descendencia o la descendencia de su descendencia. Entonces, hay enfermedades mutagénicas también. Dígame, Erika. Jessica, perdón. Erika, teniendo en cuenta eso, si el cliente lava a temperatura ambiente la ropa y yo quisiera cambiarle ese producto, ¿cuál me recomienda usted? Porque Lo que pasa es que el blanqueador solamente existen dos. Blanqueador clorado o blanqueador a base de peróxido de hidrógeno. Y el SC. El SC es un secuestrante que ayuda a despercudir, pero si ese queremos, lo utilizan. si utilizamos, es más, la mezcla entre SC y oxigenado potencian un poco la temperatura, pero yo te voy a ser sincera, calor es calor. El calor que da la máquina en el lavado es el que te permite que te blanquee. Algo interesante es que el peróxido no blanquea o no decoloriza las prendas de color. Entonces el cliente va a poder utilizarlo en sábanas, cobijas, jeans, camisas de color, no las daña, a diferencia del hipoclorito. Yo creería entonces que, perdón, yo interrumpo, en ese orden de ideas, en cuanto a la pregunta de Erika Antolines, ¿qué producto podría recomendar en vez del hipoclorito? Podría ser el SC con el Oxy. Sí, pero entonces, por ejemplo, si yo te hablo de unas compresas de una línea hospitalaria, le va a hacer falta temperatura. ¿Sí ves? Para que él se active lo suficiente para blanquearlas. Algo interesante es que el peróxido de hidrógeno de una vez desinfecta las prendas. Eso también es un plus, pero sí o sí, si trabajamos calor, trabajamos peróxido. Si trabajamos temperatura ambiente, trabajamos hipoclorito. Molecularmente en este momento no hay nada que reemplace el hipoclorito para despercudir. Solamente el peróxido, pero debe haber calor. Entonces tendríamos ahí, yo otra vez, en el tema de prendas blancas, podrían utilizar el Provitex T que viene clorado, pero ese sí nos arriesgaríamos a que pueda de pronto a manchar prendas de color, a que Pues fíjate que yo hice esta semana pasada, hice una prueba de lavandería en un matadero, que es tela antifluido. De hecho, es una tela muy fácil de sacar manchas, o muy fácil de sacar o se percude muy fácil. Con Provitex T solito y me hizo falta el hipoclorito. Entonces, ante la presencia de sangre, es muy fuerte decir que sacar el hipoclorito funcione. Si de pronto hablamos de las prendas que tenemos nosotros puestos en este momento, sí, nos puede ir bien. Una sábana nos puede ir bien. Pero si ustedes van a tener contacto, por ejemplo, en una clínica donde hacen lipoescultura, que sale sangre y grasa, es muy
arriesgado a mi parte decirles, no, pues el cliente trabaja con agua fría, trabajen solamente con oxigenado, realmente hagan pruebas. Las pruebas en Provina son gratis. Entonces, hagan pruebas con el cliente, vivan la experiencia y de paso nos comentan. Pero, perdón, sí han funcionado muchas áreas con el señor Omar en clínicas precisamente, que es una sociedad bastante alta y han funcionado con 5 productos, pues con el D obviamente, con el E, con el SC y con el OTSI, y obviamente el quinto fue el suavizante, y han salido muy bien. Sí, señor. Y no tienen temperatura, pues el 4 que hicimos Y no no tiene tienen temperatura. Y no usan Entonces, el ahí hay ese ya otra, no lo usa. O sea, ya no ahí lo hay están usando. otra versión que ya vivió las pruebas. Sí, sí funciona, sale muy bien. Gracias. Pues, Sí. compañero, yo tengo lavanderías y más que todo para blanqueador siempre utilizo el Provite SCC, que es el secuestrante de sangre si usted da pesada, y el Provite oxigenado. Con esos dos, realmente, para mí, quitamos el hipoclorito, ya que el hipoclorito, pues, empieza de, como se dice, a dañar las fibras. Pero Con tú lo esos dos, trabajas vamos directo a la excelente. máquina o lo haces por inmersión. No, en lavandería. Directo a Por la... eso, directo a la máquina. Sí, lo estamos haciendo directo a la máquina. Lo que En- pasa también es que realmente ya acostumbramos las prendas, ¿no? Cuando no las tenemos acostumbradas, que se llaman puntos localizados, sí hacemos, digamos, el tema de dilución por aparte, donde dejamos el remojo 1 hora, 1 hora y media, y con un cepillo no, digamos, le pegamos, por decirlo así, para que se nos abran las fibras. Ok. Pero ya es porque tenemos acostumbradas las prendas, pero cuando no las tenemos acostumbradas, sí las dejamos en un proceso de remojo, donde la podemos dejar 1 hora, ¿Tus hora y prendas media. son planta alimenticia o tus prendas son Línea hospitalaria. línea Y hospitalaria? estamos manejando con prensas. Entonces la comprensa la están reutilizando por sistema, yo creo que de consumo, digámoslo así, por De precio, ahorro. sí, de ahorro, llamémoslo así. Entonces nos salen demasiado manchadas y hacemos ese sistema de remojo. De Y nos va remojo. súper bien. Sí, yo las dejo en remojo un día completo Ven, y me va súper bien, súper bien. en la parte mía, que es la parte alimenticia, hasta ahora la bomba no me ha funcionado. En la parte alimenticia. No sé si es por otro tipo de grasa vegetal, no sé si es por la clorofila. O de pronto, Erika, sea la concentración que lo esté usando. Pues Ernesto, lo estamos trabajando al 10% sobre la capacidad de agua, se hace Más remojo. al 7, al 10 ya está limitando el producto, vaya, al 7. No, o sea, lo estamos trabajando 100 mililitros por litro de agua. Sí, Sí, y realmente hago remojo, o sea, dejo las prendas en remojo y al otro día las lavo y no me funciona. Estuve hablando Bueno, con tengo que Sergio de retirarme, les deseo buenas noches, me están dando una llamada. Haga prueba de Erika al 7% y nos cuenta a ver. Listo. Éxito, chao. Chao. Compañeros, vamos finalizando hasta aquí. Mil ¿Hasta aquí gracias. alguna pregunta, duda o inquietud? Erika, tiene muchas el compañero Edwin. Ya luego él te llama porque él vendió el Pay 4, ¿sí? Para un cliente para recuperar un piso, ¿sí? Entonces, tú ya sabes que este tema de los pisos es muy delicado y el tema, pues, de esta capacitación ¿Y lo es dañó? importantísimo para que le sigan comprando y pues no lo saquen a correr. Edwin, ¿Sí? Entonces, tranquilo que todo eso ya nos pasó. Sí, ya lo entonces te dañó. agradezco ahí, le Ayer puedas Erika lo brindar. nombraba, que todo eso pasa recién empezamos, no te preocupes. Oh, sí. Así es. Entonces, Edwin, ya sabes, Edwin, te recomendamos el Provi Tapete. llámate a Erika y ella te comparte la experiencia. Compañeros, una feliz noche. Seguimos mañana. Que Pero estén muy buen bien. augurio para campeón Erika, de ventas. gracias. Que ya Chao. para campeón de ventas.